¿Alguna vez te has puesto a pensar que la Biblia, ese libro tan antiguo, puede contener la explicación exacta sobre el origen del mal y el sentido de tu vida? Muchos intentan leerla, pero se rinden en Génesis sin entender cómo David, Moisés y el Apocalipsis se conectan. La verdad es que la Biblia no es una colección de historias sueltas, sino una única narrativa épica con inicio, nudo y desenlace. Es una historia real de guerras y promesas de salvación. En este video, finalmente entenderás la Biblia entera, de Génesis al Apocalipsis, explicada de forma clara y en orden cronológico. Descubrirás por qué Dios creó el mundo, cómo todo salió mal y qué significa realmente la cruz para tu futuro. Si crees que ya conoces esta historia, prepárate para mirar las Escrituras de una manera totalmente nueva. En el principio, antes de que todo existiera, no había tiempo, dolor ni oscuridad, solo el Dios eterno y perfecto. Entonces Dios habló: «Sea la luz», y la luz brilló sobre el abismo. Con el poder de su voz, el Creador dio forma a los cielos, la tierra, los océanos y las estrellas. Moldeó a cada criatura viviente y finalmente creó la cima de su obra, el ser humano. Adán y Eva fueron formados a imagen de Dios, recibiendo libertad, propósito y una intimidad profunda con el Creador. En el jardín del Edén caminaban con el Señor. No existía el miedo, la culpa ni la muerte. El amor solo es verdadero cuando existe la posibilidad de elegir. Por eso, Dios puso en el jardín un límite, una prueba de confianza representada por un árbol específico. Pero la serpiente, símbolo del enemigo, susurró mentiras y veneno. Ella convenció al hombre de que podía ser como Dios, independiente de su voluntad. Adán y Eva cedieron a la tentación y desobedecieron. En ese instante, el pecado entró al mundo y la relación perfecta se rompió trágicamente. La tierra fue maldita y el ser humano terminó expulsado de la presencia gloriosa de Dios. El paraíso se cerró y el miedo reemplazó a la paz. Pero el Creador no se rindió. Incluso en el momento de la caída, declaró una promesa profética que atravesaría los milenios. De la descendencia de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Comenzaba así la larga jornada de la redención, un rastro de esperanza plantado en medio de las cenizas del pecado. Los siglos pasaron, y los hijos de Adán y Eva se multiplicaron por la tierra. Sin embargo, junto con la humanidad, el pecado también creció de forma descontrolada. La violencia se volvió común y el corazón humano se alejaba cada vez más de la santidad de Dios. El mundo estaba sumergido en corrupción y maldad hasta que la paciencia divina llegó a su límite. Dios decidió actuar para purificar la creación, pero encontró a un hombre que aún brillaba en la oscuridad. El nombre de ese hombre era Noé. Él era justo, íntegro, y a diferencia de todos a su alrededor, todavía caminaba con Dios. El Señor lo llamó y le dio una orden imposible: construir un arca gigantesca, un barco de salvación en medio del desierto. Por más de 100 años, mientras golpeaba la madera, Noé predicó y advirtió sobre el juicio que vendría. Fue ridiculizado e ignorado por todos, excepto por su propia familia, que permaneció fiel en esa tarea monumental. Entonces las compuertas del cielo se abrieron y las fuentes del abismo brotaron. El diluvio cubrió las montañas y todo lo que tenía aliento de vida pereció. Pero el arca flotaba sobre las aguas impetuosas, guardando en su interior la promesa de un nuevo comienzo. 8 personas atravesaron la mayor tormenta de la historia. Cuando las aguas bajaron, Noé adoró al Señor. Dios selló un pacto, poniendo el arco iris como señal de que nunca más destruiría la tierra así. El mensaje del diluvio era claro: Dios juzga el pecado, pero siempre ofrece una puerta de escape para quien cree.
El arca de Noé era mucho más que madera. Era un símbolo profético de algo mayor. Así como hubo un único camino para escapar del juicio de las aguas, la Biblia enseña que hoy existe solo un camino para la salvación eterna. Los hijos de Noé volvieron a poblar el mundo dando origen a las naciones, pero la raíz del orgullo humano aún permanecía viva. En vez de buscar a Dios, los hombres decidieron exaltar su propio nombre. En las llanuras de Sinar intentaron construir la Torre de Babel, un monumento de arrogancia para alcanzar el cielo por cuenta propia. Dios confundió sus lenguas y esparció a los pueblos, pero el plan de redención seguía avanzando. En medio de esa confusión, Dios elegiría a un hombre común para dar inicio a un linaje sagrado. Su nombre era Abraham, y por él todos seríamos bendecidos. Dios llamó a Abraham, un hombre común de una familia idólatra, y le dio una orden radical: sal de tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré. Sin saber el destino final, Abraham obedeció, y esa fe cambió el rumbo de la humanidad. El Señor prometió hacer de él una gran nación y que por medio de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Era el inicio de un linaje separado, un pueblo elegido para cargar la promesa del Salvador que vendría siglos después. Pero la promesa parecía imposible, pues Abraham y su esposa, Sara, ya eran ancianos. En un momento de duda, él tuvo un hijo con la sierva Agar, llamado Ismael. Ese niño también se convertiría en padre de una gran nación, y su historia se entrelaza con el destino de pueblos enteros hasta hoy. Sin embargo, el plan de Dios seguiría por el hijo de la promesa, Isaac, quien nació milagrosamente años después, trayendo risa y esperanza al corazón del patriarca fiel. Isaac creció y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque eran gemelos, Dios eligió a Jacob para cargar la antorcha de la alianza. Tras una noche de lucha espiritual con el mismo Señor, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Él tuvo 12 hijos, que dieron origen a las 12 tribus de la nación hebrea. Pero el plan divino pasaría por un camino de dolor y exaltación a través de José, el penúltimo hijo, quien era el preferido de su padre, despertando el odio de sus hermanos. Movidos por la envidia, los hermanos de José lo vendieron como esclavo a mercaderes que iban hacia Egipto. Lo que parecía ser el fin de un sueño era, en realidad, la mano de Dios moviendo las piezas en el tablero de la historia. En Egipto, tras años de sufrimiento y prisión injusta, José fue exaltado al cargo de gobernador. Cuando una hambruna terrible asoló el mundo antiguo, fue la sabiduría de José la que salvó a su familia. El mal humano fue transformado en bien. La familia de Jacob se mudó a Egipto y allí prosperó bajo la protección de José. Pero el tiempo pasó y una nueva dinastía de faraones subió al trono, olvidando todo lo que José había hecho. El pueblo de Israel, que antes era acogido, pasó a ser visto como una amenaza. La libertad dio lugar a la opresión, y los hijos de la promesa se volvieron esclavos. Por 400 años cargaron piedras bajo el látigo egipcio, clamando desesperadamente por un libertador. Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó a Moisés. Criado en el palacio del faraón, pero llamado en el desierto por una zarza ardiente, Moisés recibió la misión de enfrentar al imperio más poderoso de la época. Con un cayado en la mano y la palabra de Dios en la boca exigió: «Deja ir a mi pueblo». El faraón endureció su corazón y Egipto fue golpeado por plagas devastadoras. Cada plaga era un juicio directo contra los falsos dioses egipcios y su poder. En la última noche la muerte pasaría sobre Egipto. Dios instruyó a cada familia hebrea a sacrificar un cordero y marcar los marcos de las puertas con la sangre. La promesa era: cuando vea la sangre, pasaré de largo.
Allí nacía la Pascua, un símbolo eterno de que la salvación viene por el sacrificio de un inocente. En esa madrugada, el pueblo de Dios finalmente salió de la esclavitud hacia la libertad, guiados por una columna de nube durante el día y de fuego. Pero el faraón se arrepintió y persiguió a los hebreos con su ejército de carros de guerra. Acorralados entre el Mar Rojo y las tropas egipcias, el pueblo entró en pánico. Fue entonces cuando lo imposible sucedió. Bajo el mando de Dios, Moisés extendió su vara y las aguas se abrieron como murallas. Israel pasó en seco por medio del mar. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron, destruyendo al ejército opresor. Dios había ganado la batalla. En el desierto, Dios guió al pueblo hasta el monte Sinaí. Allí, entre truenos y fuego, entregó las tablas de la ley. Los 10 mandamientos no eran solo reglas, sino el espejo de la santidad de Dios y la revelación de la incapacidad humana para ser perfectos. El pueblo, con corazones duros, murmuraba y desobedecía. Para que Dios pudiera habitar entre ellos, se instituyó el tabernáculo, un santuario móvil donde la sangre de animales cubría el pecado del pueblo. El tabernáculo era una sombra de lo que vendría. Cada detalle, desde el altar hasta el lugar santísimo, apuntaba a un sacrificio perfecto que no solo cubriría, sino que quitaría el pecado para siempre. Dios enseñaba que la liberación física de Egipto era solo el comienzo. La verdadera libertad debía ocurrir en el interior del hombre. Tras 40 años de purificación en el desierto, una nueva generación estaba lista para cruzar el Jordán y heredar la tierra. Tras 40 años de peregrinación, el pueblo de Israel llegó a las márgenes del Jordán. Moisés, el gran libertador, murió avistando la tierra, pero sin pisarla. Dios levantó a Josué, un guerrero de fe inabalable, para conducir a la nación. El río se abrió y las murallas de Jericó cayeron no por fuerza humana, sino por el sonido de las trompetas y el grito de un pueblo que confiaba en el Señor. La conquista de Canaán había comenzado probando que Dios cumple su palabra. Las tribus se esparcieron por la tierra que manaba leche y miel, pero pronto un ciclo peligroso se instaló. Sin un líder central, el pueblo olvidaba al Señor y se mezclaba con las naciones idólatras. Venía la opresión, el arrepentimiento, y entonces Dios levantaba a un juez para libertarlos. Hombres y mujeres como Débora, Gedeón y el fuerte Sansón fueron usados para salvar a Israel de sus enemigos. Era un tiempo de inestabilidad, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Cansados de la inestabilidad, los ancianos de Israel pidieron un rey. Queremos ser como las otras naciones. Aunque el deseo era un rechazo al gobierno directo de Dios, el Señor permitió la transición. Saúl, un hombre alto e imponente, fue ungido como el primer rey. Al inicio lideró con victorias, pero su corazón pronto se llenó de orgullo y desobediencia. El Espíritu de Dios se retiró de Saúl, y el trono quedó vacante para alguien que realmente amara al Señor. Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí para encontrar al nuevo elegido. Para sorpresa de todos, el electo no fue uno de los hermanos fuertes y soldados, sino el menor, David, un joven pastor que cuidaba las ovejas en el campo. Mientras los hombres miraban la apariencia, Dios miraba el corazón. Ungido en secreto, David cargaba la promesa de un linaje eterno. No era perfecto, pero su dependencia de Dios lo convertiría en el mayor rey de la historia de Israel. El nombre de David resonó por toda la nación cuando él, armado solo con una honda y 5 piedras, enfrentó al gigante Goliat. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo, el joven pastor confiaba en el nombre del Señor de los ejércitos. La piedra golpeó el blanco y el gigante cayó. David probó que la victoria no depende de espadas o armaduras, sino de la fidelidad de Dios.
Pasó años huyendo de la envidia de Saúl, siendo forjado en las cuevas para el trono. Finalmente coronado, David unificó las tribus y estableció a Jerusalén como la capital y el centro de la adoración. Trajo el arca de la alianza con danzas y alegría, deseando que la presencia de Dios estuviera en el corazón del reino. Dios hizo un pacto eterno con él. De tu descendencia levantaré un rey cuyo reino no tendrá fin. Esa promesa apuntaba mucho más allá de David. Era la semilla de la venida del Mesías, el descendiente que reinaría para siempre. A pesar de su fe, David cometió errores graves que trajeron dolor a su familia y al reino. Su adulterio y el crimen contra Urías mostraron que hasta el mejor de los reyes era un hombre falto de perdón. Sin embargo, lo que diferenciaba a David era su arrepentimiento profundo y sincero. No escondía sus pecados, sino que clamaba por un corazón limpio. A través de su vida, aprendemos que Dios no usa personas perfectas, sino a aquellas que se rinden totalmente a Él. Salomón, hijo de David, heredó un reino en paz y prosperidad. Pidió a Dios sabiduría por encima de riquezas y fue atendido. Su fama se esparció por el mundo, atrayendo a la reina de Saba con sus enigmas. El clímax de su gobierno fue la construcción del Templo de Jerusalén, una obra magnífica revestida de oro, donde la gloria del Señor descendió visiblemente. Israel vivía su era de oro, pero el brillo exterior escondía una semilla de desvío que pronto brotaría. Al final de su vida, el corazón de Salomón se inclinó hacia los dioses de sus muchas esposas extranjeras. La idolatría entró en el palacio y, como consecuencia, el reino se dividió tras su muerte. Israel al norte y Judá al sur se volvieron rivales. Comenzaba un periodo de reyes, la mayoría de ellos malos, que condujeron al pueblo lejos de la ley. La nación que debía ser luz para el mundo estaba sumergida en tinieblas espirituales, olvidando la alianza hecha en el Sinaí. En medio de la decadencia moral, Dios no se quedó en silencio. Levantó a los profetas, hombres con fuego en los huesos, que confrontaban a reyes y al pueblo. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, llamando fuego del cielo para probar quién era el verdadero Dios. Los profetas eran la voz de la conciencia de Israel, clamando por el arrepentimiento y anunciando que, a pesar del juicio inminente, Dios aún tenía un plan para su pueblo elegido. Los profetas eran voces solitarias en medio de una generación rebelde. Isaías tuvo una visión gloriosa del trono de Dios y escuchó a los ángeles clamando, «Santo, Santo, Santo». Anunció que el pueblo sería castigado, pero también profetizó sobre un niño que nacería, el príncipe de paz, que cargaría con nuestros dolores. Sus palabras eran un bálsamo de esperanza para un Israel que caminaba al abismo, prometiendo que la luz brillaría de nuevo muy pronto. Jeremías, el profeta llorón, anunció la destrucción de Jerusalén mientras las lágrimas corrían por su rostro. Fue preso en cisternas, humillado y rechazado por reyes que preferían escuchar mentiras. Él clamaba, «Volved al Señor». Pero el corazón del pueblo estaba endurecido. Aún en medio de las ruinas, Jeremías habló de una nueva alianza, donde la ley no sería escrita en piedras, sino en el corazón de cada hombre. El juicio era inevitable, pero el amor de Dios eterno. Ezequiel, cautivo en Babilonia, tuvo visiones que desafiaban la lógica humana. Vio la gloria de Dios moviéndose en carruajes de fuego y un valle de huesos secos que, al sonido de la profecía, volvían a la vida. Esta visión era la promesa de que Dios podría restaurar lo que estaba muerto en Israel. Anunció que el Señor daría a su pueblo un nuevo corazón de carne y derramaría su espíritu, preparando el camino para una restauración que iba más allá de las fronteras.
En la corte de Babilonia, el joven Daniel se negó a contaminarse con los manjares del rey. Mantuvo su fidelidad incluso cuando fue lanzado al foso de los leones hambrientos. Dios cerró la boca de los animales, probando que Él reina sobre todos los imperios de la tierra. Daniel recibió visiones de reinos subiendo y bajando, pero vio un reino eterno siendo establecido por el Hijo del Hombre. Fue la luz de Dios en el corazón del imperio pagano en aquel tiempo. El juicio finalmente llegó con todo su peso. El reino del norte fue barrido por Asiria, y el reino del sur, Judá, fue llevado cautivo por Babilonia. Jerusalén, la ciudad santa, fue quemada y el glorioso templo de Salomón reducido a cenizas. A la orilla de los ríos de Babilonia, los sobrevivientes lloraban y colgaban sus arpas en los sauces, preguntando cómo podrían cantar al Señor en tierra extraña. Parecía que la promesa hecha a David se había apagado para siempre. Pero el exilio no era el fin, era una disciplina. Después de 70 años, como fue prometido, un remanente fiel regresó bajo el decreto del rey Ciro. Liderados por Esdras y Nehemías, reconstruyeron los muros y levantaron el templo. Fue un tiempo de llanto y alegría mezclados. Sin embargo, algo faltaba. La gloria visible que llenaba el templo antiguo no descendió sobre el nuevo. Era como si el escenario se estuviera preparando para algo mayor que un edificio. Los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías dieron los últimos mensajes. Exhortaron al pueblo a santificarse y a esperar al mensajero de la alianza. Tras las palabras de Malaquías, las voces proféticas callaron. Por 400 largos años no hubo profeta, ni visión, ni palabra revelada. El cielo parecía de bronce. En ese intervalo, imperios como el griego y el romano dominaron el mundo, pero Dios movía las piezas en el silencio, preparando la plenitud de los tiempos. El silencio de 4 siglos fue roto no por un ejército, sino por el llanto de un bebé. En una pequeña aldea llamada Belén, cumpliendo cada profecía antigua, nació Jesús. No vino en un palacio de mármol, sino en un pesebre humilde, rodeado por pastores y animales. La palabra de Dios se hizo carne. El Creador entró en su propia creación. En aquella noche, la luz que Isaías vio brilló intensamente, disipando las tinieblas que cubrían a toda la humanidad herida. Jesús creció en sabiduría y estatura, trabajando como carpintero en Nazaret antes de iniciar su ministerio a los 30 años. No enseñaba como los religiosos de su época. Sus palabras tenían autoridad y sus milagros traían vida. Sanaba leprosos, abría los ojos de los ciegos y resucitaba muertos, pero su mensaje principal era el reino de Dios. Decía, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Era la respuesta final para cada búsqueda humana por sentido real. A pesar del amor que demostraba, Jesús enfrentó la resistencia feroz de la élite religiosa y del poder político. No vino para liberar a Israel del dominio romano, sino para liberar a la humanidad del dominio del pecado. Sabía que el trono de David sería conquistado a través de una cruz de madera. Cada paso de sus pies polvorientos por las carreteras de Galilea era un paso hacia el sacrificio voluntario que cambiaría la historia del universo para siempre. Jesús sabía exactamente por qué había venido al mundo. No fue tomado por sorpresa por la traición o la muerte. Caminaba voluntariamente hacia el sacrificio. En la última cena con sus discípulos, partió el pan y entregó la copa, instituyendo la nueva alianza sellada en su propia sangre. Explicaba que su cuerpo sería entregado para que la humanidad pudiera finalmente ser reconciliada con el Padre. El Cordero Perfecto estaba listo para el altar de la historia. En esa misma noche, en un jardín de olivos llamado Getsemaní, Jesús enfrentó su agonía más profunda. Mientras sudaba gotas de sangre, oraba: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad».
Allí, en el silencio de los árboles milenarios, la batalla espiritual fue ganada antes de la cruz. Fue traicionado con un beso por uno de sus amigos y arrestado por guardias del templo, comenzando su jornada de dolor y humillación por nuestro pecado. Juzgado en tribunales corruptos durante la madrugada, Jesús fue escupido, golpeado y ridiculizado. Pusieron sobre su cabeza una corona de espinas rústicas y un manto escarlata para burlarse de su realeza. Pilatos, el gobernador romano, se lavó las manos ante la multitud que gritaba: «¡Crucifícalo!». Aun siendo inocente, aceptó el veredicto de muerte para cargar la culpa que era nuestra. El Creador del universo permitió ser condenado por las manos de sus criaturas. Cargando el pesado madero por las calles estrechas de Jerusalén, Jesús cayó bajo el peso de nuestras iniquidades. Cuando llegó al monte Gólgota, el lugar de la calavera, clavaron sus manos y pies en la cruz. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, no solo sufría físicamente, absorbía toda la ira de Dios contra el mal de la humanidad. Cada mentira e injusticia fue puesta sobre él. En agonía clamó: «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». El sacrificio era real. Al mediodía, las tinieblas cubrieron la tierra por 3 horas. En el momento en que Jesús dio su último suspiro y gritó: «Consumado es», el velo del templo que separaba al hombre de Dios se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El sacrificio fue aceptado, el precio estaba pagado. El cuerpo de Jesús fue puesto a toda prisa en una tumba excavada en la roca, y una gran piedra selló la entrada. El infierno parecía celebrar, pero era el inicio. En la madrugada del tercer día, lo imposible sucedió. Un terremoto sacudió el jardín y ángeles removieron la piedra, no para dejar salir a Jesús, sino para mostrar que ya no estaba allí. «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?», preguntaron los mensajeros celestiales. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, venciendo para siempre el poder de la muerte y del pecado. La tumba vacía es la mayor prueba de que nuestra esperanza no es en vano. La vida triunfó. Durante 40 días, Jesús se apareció a cientos de personas, probando que estaba vivo. Comió con los discípulos, sanó sus dudas y les dio la gran comisión: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio». Antes de subir a los cielos a la vista de todos, prometió que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador. Subió para ocupar su lugar a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y esperando el momento de su vuelta gloriosa por su iglesia. 10 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como un viento recio sobre los discípulos reunidos. Lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas y fueron revestidos de un poder sobrenatural. Pedro, que antes había negado a Jesús, ahora predicaba con una osadía que estremecía a Jerusalén. 3,000 personas se convirtieron en un solo día. La iglesia nació no como una organización, sino como un cuerpo vivo, lleno de fe, milagros y amor. El mensaje de la cruz se extendió como fuego. Ni la persecución implacable de Roma pudo detener el avance del Evangelio. El apóstol Pablo, transformado de perseguidor en misionero, llevó la luz de Cristo a los gentiles, cruzando mares y fundando iglesias por todo el imperio. Miles entregaban sus vidas, pues habían encontrado algo más precioso que la existencia misma: la certeza de la vida eterna. El mundo nunca más sería el mismo tras el soplo del Espíritu Santo. La historia que comenzó en el Edén con una separación dolorosa estaba ahora siendo restaurada a través de hombres y mujeres comunes llenos de la presencia de Dios. El sacrificio del Cordero abrió el camino de vuelta a casa. Pero la Biblia no termina con la iglesia esparcida por el mundo, apunta hacia un clímax final.
Juan, el último de los apóstoles, sería llevado a una visión trascendental para revelar lo que está por venir. El plan de Dios va hacia su victoria. Exiliado en la isla de Patmos, el apóstol Juan fue arrebatado en espíritu para ver realidades que ojos humanos jamás imaginaron. La cortina del tiempo se abrió y vio a Jesús glorificado, ya no como el carpintero de Nazaret, sino como el Señor del universo. Sus ojos eran como llamas de fuego, su voz como el estruendo de muchas aguas, y su rostro brillaba como el sol. El mismo Jesús, que fue colgado en una cruz, ahora reina con autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. Juan vio el trono de Dios rodeado por relámpagos y voces celestiales clamando, «Santo, santo, santo». Un libro sellado con 7 sellos apareció, y nadie en la tierra o en el cielo era digno de abrirlo. Juan lloraba hasta que surgió el Cordero que fue inmolado, pero que ahora vive. Él es el león de la tribu de Judá, el único capaz de abrir los sellos y conducir el juicio final de la historia. El destino de la humanidad estaba en manos de aquel que nos amó hasta el fin. Al abrir los sellos, los juicios comenzaron a caer sobre la tierra. Juan vio a los 4 jinetes del Apocalipsis saliendo para traer conquista, guerra, hambre y muerte. El mundo entró en un periodo de tribulación sin precedentes, donde las fuerzas del mal intentaron su último golpe. La bestia y el falso profeta engañaron a las naciones, y el dragón persiguió al pueblo de Dios. Pero, incluso en medio del caos, la misericordia de Dios llamaba a los hombres al arrepentimiento. En medio de las copas de la ira y el sonido de las trompetas, Juan vio a un ejército de redimidos, de todas las tribus, lenguas y naciones, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos no se doblaron ante el sistema del mundo, ni negaron el nombre de Jesús, incluso bajo amenaza de muerte. Su victoria no vino por armas físicas, sino por la palabra de su testimonio y por la fidelidad inquebrantable. Dios separaba el trigo de la cizaña para la batalla final del Armagedón. Entonces los cielos se abrieron de par en par y un caballo blanco surgió. Sobre él estaba aquel que es llamado fiel y verdadero. Sus ojos eran fuego y en su muslo estaba escrito: Rey de reyes y Señor de señores, vino para juzgar con justicia y guerrear contra el mal. Con un soplo de su boca, los ejércitos de las tinieblas fueron derrotados. El diablo fue lanzado al lago de fuego, y el último enemigo en ser vencido, la propia muerte, fue finalmente destruido para siempre. Tras el juicio, Juan vio la visión más sublime, un nuevo cielo y una nueva tierra. La primera tierra y el primer cielo habían pasado. Vio la nueva Jerusalén, la ciudad santa, descendiendo del cielo como una novia adornada para su esposo. No había en ella templo de piedra, pues el mismo Señor es su templo. La ciudad brillaba con el fulgor de piedras preciosas y oro puro, reflejando la gloria de Dios que ahora moraría con su pueblo por siempre en esa morada celestial. Una voz fuerte resonó desde el trono: «He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. En aquel día Dios enjugará de nuestros ojos toda lágrima. No habrá más luto, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». El árbol de la vida que estaba perdido en el Edén reapareció en el centro de la ciudad para la sanidad de las naciones. El ciclo de la redención estaba completo. El paraíso fue plenamente restaurado. El río del agua de la vida, claro como el cristal, corría del trono de Dios, trayendo vida eterna a todos los que de él bebieran. Los siervos del Señor lo verán cara a cara, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni necesidad de luz de lámpara o del sol, porque el mismo Señor Dios los iluminará. La historia que comenzó con la separación termina con la unión eterna entre el Creador y la criatura. Es el fin de la jornada humana
y el inicio de la eternidad. Al terminar su visión, Juan escuchó la invitación final. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. La respuesta que resuena hace 2000 años en los corazones de los fieles es, amén. Ven, Señor Jesús. Acabas de escuchar la historia que lo explica todo, del Génesis al Apocalipsis. La Biblia no es solo un registro histórico, es una carta de amor escrita por el Creador para ti. Él recorrió cada paso para garantizar que fueras parte de este final. Jesús murió tu muerte para que tú pudieras vivir su vida. Hoy, esta narrativa épica de salvación puede convertirse en tu historia personal. El plan está consumado, la invitación está hecha y la eternidad está a la puerta. No importa dónde te detuviste o si nunca entendiste cómo todo se conectaba, ahora sabes que todo converge en una sola persona, Jesucristo. Que este mensaje transforme tu vida hoy, así como transformó la historia del mundo entero para siempre. Amén.